El día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, que son las progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es una sucesión de números en la que cualquiera de sus términos, excepto el primero, se obtiene multiplicando el anterior por un número constante, no nulo, llamado razón geométrica. Bien, esto quiere decir si tenemos un número cualquiera, le vamos a llamar a sub 1, que va a ser el primer término de una progresión, lo multiplicamos por un número, en este caso no nulo, que se va a llamar razón. Al multiplicar el primer término por la razón, obtendremos el segundo término. Este segundo término lo multiplicamos por la razón, obtenemos el tercer término. Al multiplicar por la razón, obtenemos el cuarto, y así sucesivamente, multiplicando cada término por la razón, obtendremos el siguiente término, en este caso el quinto término, y así podemos llegar hasta donde nosotros quisiéramos alcanzar. Bien, al último término, en este caso le vamos a llamar término n o término enésimo. ¿Cómo encontramos la razón? Al conocer ya los términos de una progresión geométrica. Simple, la razón lo podemos encontrar al dividir un término entre el anterior. En este caso puede ser el segundo término entre el primero, o el tercero entre el segundo, o el cuarto entre el tercero, y así sucesivamente, o el quinto entre el cuarto, o en forma general, el término n entre el término n-1, o sea, el anterior. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos o hallamos el término general? Lo vamos a, nosotros, en este caso, no les voy a dar la fórmula, sino lo vamos a deducir nosotros mismos. El primer término es igual al primer término. En este caso, como el 1 es el elemento neutro, lo multiplicamos por el 1. Entonces, tendríamos de que el primer término va a ser igual a 1. Lo podemos escribir como la razón al exponente 0. No nos olvidemos que cualquier número elevado al exponente 0 nos da 1, excepto el 0, obviamente, ¿no? Todos menos el 0. Entonces, la razón es un número cualquiera diferente al 0. Listo. Entonces tendríamos el primer término, que lo hemos puesto como el primer término por la razón al exponente 0. Para el segundo término, ¿qué haríamos? Multiplicamos el primer término por la razón, ya sabemos, ¿no es cierto? Sí, ya habíamos hablado un poquito antes. Entonces, esto vendría a ser el primer término por, como el exponente de R no aparece, se sobreentiende que es 1, es de la 1. Observen ustedes, miren, es de a la 0, es de a la 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Ya se está generando ahí una relación. A ver, veamos qué sucede con el tercer término. El tercer término va a ser el primero. Si multiplicamos por la razón, va a ser el segundo. Multiplicamos por la razón, nuevamente va a ser el tercer término. Entonces tendríamos de que esto va a ser igual a el primer término multiplicado por R, R al cuadrado. Y nuevamente observamos que 2 es lo mismo que decir 3 menos 1. Allá se está formando un patrón ahí. 0, 1, 2. Para el cuarto término, lo mismo. El primer término multiplicado por la razón sería el segundo. Esto lo multiplicamos por la razón, sería el tercero. Multiplicamos por la razón, el cuarto término. Entonces sería el primero, R por R, R cuadrado por R, R al cubo. Nuevamente observamos lo mismo, ¿no? Cubo. 4 menos 1, 3. Para el quinto término va a suceder lo mismo. El primero por R va a ser el segundo, por R va a ser el tercero, por R va a ser el cuarto, por R va a ser el quinto. Entonces tendríamos el primer término por R, R cuadrado, por R, R cubo, por R, R a la cuarta. Listo. Nuevamente, 4 es lo mismo que decir 5 menos 1. Y así podríamos seguir. Entonces es que llegamos al término n, enésimo. En este caso el término n va a ser el primer término por R, por R, por R, ¿no es cierto? Vamos a seguir multiplicándose hasta R menos 1. Entonces tendríamos que el término enésimo o el término n sería el primer término por R, lo que habíamos observado, ¿no? 4 era lo mismo que decir 5 menos 1, en este caso será pues R a la n menos 1, sería n menos 1. Por lo tanto, el término general de una progresión geométrica va a estar dado por la expresión término enésimo o término general va a ser el primer término multiplicado por la razón elevado al exponente n menos 1. Listo. Esa es nuestra formulita para calcular o hallar el término general de una progresión geométrica. La suma de los n términos de una progresión geométrica. Cuando se conoce el primer término y el último término, y el número de términos, perdón, de la progresión geométrica.
tendríamos una primera fórmula de que la suma de los n términos va a ser el primer término por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. En este caso, esta formulita vamos a utilizar cuando la razón sea menor que 1. Y en el otro caso, si la razón es mayor que 1, utilizamos esta de acá. Simplemente invertimos, pues, ¿no? El primer término por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Esto por qué? Allá, para evitar el negativo, de que nos salgan números negativos. Ustedes saben que los números negativos siempre nos traen problemas, nos meten en problemas, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces, utilizamos esta primera fórmula cuando R es menor que 1 y esta otra fórmula cuando R es mayor que 1. Listo. Tenemos la siguiente, a ver, cuando se conocen el primer y último términos de una progresión geométrica. Del mismo modo, ¿no? Tendríamos en este caso, si la razón es menor que 1, nos tendríamos acá el primer término menos el último término por la razón. Y en el otro caso, cuando R es mayor que 1, tendríamos el último término por la razón menos el primer término por la razón entre 1. Listo. Por último, tenemos cuando la progresión es infinita. Es decir, no me dicen hallar la suma de los 5 primeros términos, nada de eso. Cuando me piden calcular la suma de todos los términos de una progresión. Esto funciona solamente cuando la razón es menor que 1 y menos 1 es menor que la razón. Es decir, la razón está entre menos 1 y 1. Obviamente en estos casos las progresiones geométricas van a ser decrecientes, o sea, van a ir disminuyendo en lugar de aumentar. ¿Correcto? Solo funciona en esos casos. Entonces, la suma en ese caso va a ser el primer término dividido entre 1 menos la razón. No nos olvidemos que la razón es un número menor que 1. ¿Correcto? Entonces, en este caso simplemente, o sea, si la progresión es decreciente, o sea, va disminuyendo, entonces podemos calcular, obviamente va a tender pues hacia el 0, ¿no? Bien. Tenemos ejemplitos. Me piden, el primer ejemplo, en la progresión geométrica 4, 12, 36, 108, determinar el término general de la progresión y la suma de los 9 primeros términos. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la razón. Ya sabemos que el primer término es 4, entonces necesitamos la razón. En este caso vamos a hallar dividiendo el segundo término entre el primer término, es decir, 12 entre 4, de donde la razón sería 3. Hallando el término general, ya tenemos la formulita, ¿no es cierto? Ya lo hemos deducido. El término general a sub n va a ser igual aquí al primer término por la razón a la n menos 1. En nuestro caso, el primer término es 4, por la razón es 3 a la n menos 1. Entonces, esta expresión es la que representa el término general de nuestra progresión que nos han dado en el ejemplo. 4, 12, 36, 8. Entonces, con esta expresioncita podemos encontrar cualquier término de esta progresión geométrica. Listo. Hallando entonces, en este caso, la suma de los 9 primeros términos. Es lo que nos están pidiendo, ¿no? Nos están pidiendo hallar la suma de los 9 primeros términos. Entonces, en este caso, hallamos la suma de los 9 primeros términos. Como R es mayor que 1, entonces utilizamos la segunda expresión, ¿no es cierto? En este caso tendríamos la suma de los n términos sería el primer término por la razón al exponente n menos 1 entre R menos 1. Reemplazando valores. En este caso me piden 9 primeros términos. Entonces, la suma de los 9 primeros sería igual a, el primer término es 4 por la razón 3, n es 9, a la novena menos 1. Realizando las operaciones convenientemente, tendríamos que sería la suma de los 9 primeros términos, sería 4 por 3 a la novena, es 19.683 menos 1, entre 3 menos 1, 2. ¿Listo? Seguimos haciendo las operaciones, restamos, tendríamos acá 19.682 entre 2, de donde 4 entre 2 es 2, multiplicamos por 19.682, donde finalmente el resultado que obtenemos va a ser 39.364. Entonces, la suma de los 9 primeros términos de nuestra progresión, del ejemplito, había sido 39.364. Listo. Tenemos otro ejemplito.
Se tiene un cuadrado cuyo lado mide 2 centímetros. A partir de la unión de los puntos, de los puntos medios de sus lados, se forma otro cuadrado. Y así sucesivamente, de manera indefinida. ¿Cuál será el área del quinto cuadrado y la suma de todos los términos? Allá nos están diciendo, claro, efectivamente, nos están pidiendo hallar la suma de los 5 primeros cuadrados. En este caso, la figurita es esta, ¿no? Un cuadrado, tomamos los puntos medios, se forma otro cuadrado que, si observamos, va a ser exactamente la mitad del primer cuadrado. Tomamos los puntos medios del segundo cuadrado, va a ser exactamente, el área va a ser exactamente la mitad del segundo cuadrado. Ah, ya, quiere decir que nuestra razón va a ser multiplicar por un medio. Claro, multiplicar por un medio. A ver, vamos a ver. Tenemos el primer cuadrado, 2 centímetros, 2 centímetros de lado. Unimos los puntos medios de los lados, tenemos otro cuadrado cuya área va a ser la mitad. Unimos los puntos medios de este otro, tenemos otro cuadradito cuya área va a ser la mitad del anterior. Otro cuadradito cuya área va a ser la mitad del anterior y así sucesivamente, indefinidamente, hasta el infinito, dice. Entonces, como vemos, las áreas de los cuadrados van a ir disminuyendo. Quiere decir que es una progresión geométrica descendente. Entonces, nuestro primer término, en este caso, sería hallando el área del quinto cuadrado. Nuestro primer término sería el área del primer cuadrado. Como su lado es 2, sería 2 al cuadrado igual a 4. El área del segundo cuadrado es la mitad, me dicen. Entonces sería un medio, que es la razón, por el primer término, 4, que sería igual a 2. 4 por 1, 4 entre 2, 2. Tercer término sería la mitad del área del cuadrado anterior. Un medio por 2 igual a 1. Tercer cuadrado sería la mitad del anterior. Un medio por 1 sería un medio. Y el quinto cuadrado, el área del quinto cuadrado, el quinto término en este caso sería la mitad del cuadrado, del área del cuadrado anterior. Entonces, la mitad del cuadrado del área anterior, que sería igual a 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, un cuarto, que vendría a ser 0,25. Sin necesidad de las fórmulas, en este caso, hemos hallado. ¿Por qué? Porque son pocos términos. Si serían más términos, ahí sí se nos haría un poco más complicado. Bien, lo hallaremos también por la fórmula. Ya sabemos que nuestro primer término es 4, la razón es un medio, y el número de términos es 5. ¿Listo? Reemplazamos en nuestra expresioncita del término general, que es el primer término por la razón a la n-1. En este caso nos piden el quinto término, sería a sub 5 igual a, primer término en este caso es 4 por la razón, un medio, 5 menos 1, 4, a la cuarta. El quinto término sería 4 por 1 a la cuarta es 1, 2 a la cuarta es 16. De donde haciendo las operaciones tendríamos 4 por 1, 4 entre 16 igual, sacando cuarta, cuarta 1, cuarto 16, 4, llegamos de que había sido igual a un cuarto. Por lo tanto, el quinto término o el área del quinto cuadrado sería 0,25, 0.25, lo mismo que hagamos allá con el otro. Y cada uno de los dos casos tiene sus ventajas. Esto nos ayuda cuando son pocos términos, pero si son muchos más términos, tenemos que utilizar necesariamente nuestra formulita. Listo. Hallando la suma de las áreas de todos los cuadrados. En este caso, como sabemos que los cuadrados están en progresión hasta el infinito, ¿no? Y van en orden descendente, es una progresión geométrica descendente, es decir, de mayor a menor. Además, la razón es, en este caso es menor que 1, ¿no es cierto? Listo, claro, obviamente un medio es menor que 1. Entonces, quiere decir que es una progresión descendente o decreciente, y podemos hallar la suma de todos los términos de nuestra progresión geométrica. De los datos del problema tenemos que nuestro primer término es 4, nuestra razón es un medio. Es lo único que necesitamos saber. Reemplazando en la formulita tendríamos que la suma de todos los términos va a ser el primer término entre 1 menos la razón. Reemplazamos en la formulita, luego se tiene, tendríamos 4 entre 1 menos un medio. 4 es el primer término, 1 menos la razón en este caso es un medio. Tendríamos 4, a ver, multiplicamos en aspita 2 por 1, 2. Acá se sobreentiende que hay 1, 1 por 1, 1. Tendríamos 2 menos 1, 1 por 2, 2. Listo. La suma sería 4, 2 menos 1, 1. 4 entre un medio. Y para hacer operaciones, en este caso,
sabemos que el 4 se sobreentiende que tiene como denominador 1, entonces 4 sobre 1 entre 1 sobre 2. Hacemos la famosa CC, ¿no? 4 por 2 entre 1 por 1. Extremos entre medios. Extremos al numerador, medios al denominador. Entonces tendríamos 4 por 2 entre 1 por 1. 4 por 2, 8. 1 por 1, 1. 8 entre 1, 8. Entonces, la suma de las áreas de todos los cuadrados de nuestro problema había sido 8 centímetros cuadrados. Bien, hasta ahí con ese problemita. Ahora tenemos un problemita aplicado al contexto. Nos dicen, en una ciudad en la cual no se respeta el distanciamiento social, luego de que apareció el primer caso de COVID-19, se observó que el número de casos se duplicaba cada 3 días. ¿Cuántos infectados se presentarán y cuál será el total de casos el día 30? Allá, la situación actual, ¿no? Bien, la solución. Se tiene 30 días. Si se duplica cada 3 días, entonces tendremos 30 entre 3, 10, que vendría a ser el número de términos de nuestra progresión geométrica. No nos olvidemos que se duplica cada 3 días. Si son 30 días, 30 entre 3, 10. Allá, entonces nuestra progresión geométrica tendría 10 términos. Ah, pero ojo, la progresión en realidad tendrá 10 más 1, 11 términos. ¿Por qué? Pues estamos agregando el primer caso, obviamente, que sería el caso 0. ¿Ah? Tomamos en cuenta a partir del primer caso, ¿no es cierto? Entonces serían 11 términos. Entonces el caso 0 sería nuestro primer término, donde se presenta el primer caso, que sería igual a 1, ¿no? Un infectado. Multiplicamos por la razón, que en este caso es 2. Pasando 3 días tendríamos, en este caso, 2 infectados. Luego de 3 días, multiplicamos por 2, tendríamos 4 infectados y así sucesivamente, ¿no es cierto? Luego de 3 días, multiplicamos por 2, tendríamos 8 infectados. Luego de 3 días, multiplicamos por 2, tendríamos 16 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el término 11, hasta el día 30. Listo. Entonces tenemos nuestro primer término que es 1 y la razón es 2. ¿Qué nos están pidiendo? Allá, en este caso nos están diciendo, a ver, cuántos infectados se presentarán y cuál será el total de casos el día 30. Allá, me están pidiendo entonces el término 11, que es el número de casos que se presentarían el día 30 y la suma de estos 11 términos, que sería el total de casos que habría hasta el día 30. Listo. Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo a 11 y la suma de esos 11 primeros términos. Listo, desarrollando entonces. Sabemos nuevamente que el primer término es 1, la razón es 2 y el número de términos es 11. Aplicamos nuestra formulita del término general a su f n igual a su f1 por, o el primer término por la razón entre n menos 1. En este caso necesitamos el término 11, que va a ser igual a, primer término es 1 por la razón que es 2 elevado 11 menos 1, 10 a la décima. Haciendo las operaciones convenientes, tendríamos de que el término 11 sería 2 a la décima, de donde tendríamos de que el término 11 sería 1024. Quiere decir que el día 30 se presenta, ese día nada más, 1024 casos. Ahora nos falta hallar la suma de todos los términos, es decir, cuántos casos hay hasta esa fecha. Esto es lo que se presenta solamente el día 30. Y esto es los casos en total que hay hasta ese día 30. A ver, la suma, necesitaríamos la suma de los 11 primeros términos, reemplazamos en nuestra formulita, primer término es 1, la razón es 2, en este caso, número de términos es 11, tendríamos 11 menos 1, la razón es 2 menos 1, simplemente reemplazar en nuestra formulita. Tendríamos de que, a ver, el 1 ya en este caso, 1 por cualquier número va a seguir siendo el mismo número, ya sabemos que es el elemento neutro, 2 menos 1, 1. Listo. De donde tendríamos que 2 a la onceava es 2048, menos 1. Entre 1 ya se sobreentiende, de donde tendríamos de que la suma de los 11 primeros términos de nuestra progresión había sido 2047.
Lo que quiere decir que el día 30 se presentaron o se presentarán 1.024 infectados y el total de casos será 2.047. Muy bien, eso es todo por hoy. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes. Espero les haya gustado la clase.